Salmos 39, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los va a librar el Señor. Hermano, ¿cuántos entendemos que en nuestro caminar, hermano, vamos a encontrar muchas aflicciones? Amén. ¿Ustedes esperaban, mis hermanos, que cuando venía a los pies de Cristo muchas veces no iba a haber problemas? Esa parte, hermano, no se la dijeron bien. Amén. Mi hermano, cuando uno viene a los pies de Cristo, uno entiende que hay algo en los aires, que hay algo, hermano, que se opone a que usted y yo, dígame bien, todos, hermano, que se opone a que todos, hermanos, alcancemos la vida eterna. Amén. Que eso es algo que lucha, hermano, constantemente en nuestra vida. Amén. Es una oposición en los aires. Y muchas veces, hermano, la vemos marcada en esta parte, hermano, cuando dice el Salmo 34, muchas son las aflicciones. ¿Cuántos hemos tenido aflicciones? Amén. Aflicciones, mis hermanos, no es otra cosa más que adversidades. Aflicciones, mis hermanos, no es otra cosa más que angustias, desconsuelo, amargura, situaciones, hermano, que traigan a nuestra vida un abatimiento. Amén. Muchas veces son problemas, hermanos, que quizás, hermano, ¿cuántos quieren evitar los problemas? Yo soy uno de ellos. Amén. Nadie quiere tener problemas, nadie quiere tener situaciones difíciles, nadie quiere, hermano, en su vida tener esas oposiciones que muchas veces, sin darnos cuenta en nuestra vida, hermano, llegan. Amén. Y muchas veces, hermano, no entendemos por qué las aflicciones. ¿A cuántos nos ha pasado, hermano, que estamos en la iglesia, que estamos buscando del Señor, que hemos hecho, hermano, un plan para seguir, para buscar, para avanzar, y de repente viene la prueba? ¿Nos ha pasado? ¿O nada más al pastor le ha pasado? Amén. Que uno, hermano, como ser humano, como hijo de Dios, trata o intenta hacer cosas, hermano, para con Dios seguir avanzando, seguir buscando, seguir, hermano, y de repente, hermano, viene un problema, viene una situación difícil, vienen esas situaciones, mis hermanos, que a nadie nos agrada. Amén. Hoy quiero hablarles de las aflicciones, mis hermanos, porque es algo que, como hijos de Dios, hermano, yo quisiera decir algo diferente, pero dice la Biblia que si con dificultad se salva al justo, ¿qué será del impío? Amén. Y como dice este salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Amén. Así que, hermano, la vida del cristiano no es una vida sin problemas. Amén. La vida del cristiano no es una vida sin dolor, sin angustias y por momentos tristezas. ¿Saben cuál es el problema de todo esto, mis hermanos? Que nos dejemos abatir por estas situaciones. Amén. Que viene la prueba, que viene el problema, y en lugar, hermanos, de afrontarlo o de levantarnos o de hacer, hermano, algo para que todo eso se vaya de nuestra vida, como que quisiéramos, hermano, incubarlo, abrazarlo, tenerlo, hermano, ahí en nuestra vida. Y eso, hermano, como hijos de Dios, no puede ser. Amén. Pablo, hermano, el apóstol Pablo, un hombre de Dios que se encargaba, hermano, de difundir el evangelio, hermano, que se enfrentó a naufragios, se enfrentó, hermanos, a ser apedreado, a ser azotado, mis hermanos. Él dice, ahí en la palabra usted lo puede ver, dice que con gozo, hermano, él soportaba estas situaciones. Amén. Y yo no veo, hermano, yo no digo que Pablo quizás en su momento, en su carne, no se debilitaba, pero yo entiendo, mis hermanos, que Pablo no se quedó estancado. Amén. Que Pablo siguió buscando, que Pablo se levantó, que Pablo, mis hermanos, ponía como ejemplo su vida para cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. El Señor, hermano, en su caminar, en el tiempo que estuvo en el ministerio, Él se enfrentó a aflicciones. Cuando le decían que Él no era el Hijo de Dios, que le decían que era el Hijo del Diablo, cuando lo difamaban, cuando hablaban de Él, hermanos, Él vino en carne. ¿Cree que por su cabeza, por su mente no venían esas situaciones, hermano? Porque incluso el enemigo, hermano, lo llevó al desierto a ser tentado. Amén. Y le puso situaciones, hermano, para que en su carne, hermano, fuera
de alguna manera tentado en esa situación. Amén. Viendo la aflicción. Cuando estuvo en Getsemaní, amén, dice que llegó un momento en que sus gotas de sudor parecían gotas de sangre. Era aflicción, era angustia, era una situación, hermano. En la ciencia médica dice que cuando un ser humano llega a una situación de angustia tal, es posible que sude sangre. Amén. Y el Señor estaba angustiado por todo esto que venía, porque Él tenía que ser entregado, hermanos, para el perdón de los pecados. Él ya empezaba a sentir dentro de sí el pecado por el cual, hermano, Él tenía que pagar. Amén, mis hermanos. Entonces la aflicción, mis hermanos, no es algo exento dentro de la iglesia de Cristo. Pero yo le quiero decir, mis hermanos, que si usted ha pasado o pasa por desconsuelos, por amarguras, por congojas, por abatimientos, por aflicciones, mis hermanos, sería un error quedarse. Sería un error que en lugar de buscar de Dios, se aparte. Sería un terrible error. Amén. Porque nuestra vida no está marcada por mis emociones. Amén. Por lo que yo siento en algún momento es verdad. El cuerpo humano se aflige, el cuerpo humano se siente triste muchas veces, pero yo tengo que levantarme, yo tengo que buscar del Señor, yo no tengo que quedarme tirado, mis hermanos. Amén. Las aflicciones, hermanos, son necesarias en nuestra vida. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice, Biblia de las Américas dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Yo no veo esa palabra, fíjese lo que dice, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Por qué se tenía que fortalecer el ánimo de un discípulo? Porque quizás estaba debilitado, porque quizás estaba triste, quizás estaban deprimidos, estaban en momentos de angustia quizás. Amén. Exhortándolos a que perseveren en la fe. Eso es lo que yo le vengo a decir el día de hoy. Usted tiene que perseverar en la fe. Amén. Exhortarlo no es regañarlo, exhortarlo es levantarlo, es decir, hermano, hermana, tenemos que buscar del Señor, tenemos que levantarnos. Hay problemas, sí, es cierto, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos, hermanos, nos llegamos a un momento de incertidumbre, de angustia, mis hermanos, pero que necesitamos nosotros entender que necesitamos perseverar en la fe. Y diciendo, es necesario. ¿Usted comprende esas dos palabritas? Es necesario. Es necesario. Amén. A ver, hermanas, cuando usted guisa, ¿es necesario que le ponga sal a la comida para que tenga sabor? Amén. Es necesario. Es algo que usted no se puede, no es un paso que usted no puede omitir. Amén. Entonces lo que es necesario en nuestra vida es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. ¿Cuántos vamos a entrar al reino de Dios? Amén. Ay, hermanos, tan poquitos. ¿Cuántos vamos a entrar al reino de Dios? Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Pero es necesaria la tribulación en nuestra vida. Es necesario muchas veces, mis hermanos. ¿Saben cuál es? ¿Qué marca la diferencia, mis hermanos? La actitud con la que usted afronta las situaciones. Amén. La actitud con la que usted, mis hermanos y hermanas, afronta la situación difícil que viene a su hogar, que viene a su vida, que viene, hermanos, en cada uno de nosotros, porque eso, hermano, es inevitable. Pero usted tiene que tener una actitud, hermano, una actitud de obediencia primeramente a Dios, amén, de temor a Dios, mis hermanos, de humildad a Dios, de fe en Dios, porque Él es el único que nos puede levantar de toda aflicción. Amén. Él es el único que nos va a levantar, que nos va, hermano, a fortalecer, hermanos, en los momentos de la prueba, en los momentos de la lucha, mis hermanos. Job 5:19 al 23. Job 5:19 al 23. Le voy a leer esta versión.
es parecida a la de las Américas, es la Nueva Biblia de las Américas, amén. Dice Job 5:19-23, dice: de 6 aflicciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre Él te salvará de la muerte. Ahí vemos la primera aflicción, ¿verdad? En el hambre Él te salvará de la muerte. En la guerra y del poder de la espada estarás cubierto, del azote de la lengua, y no temerá la violencia cuando vengas. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Todas estas situaciones, mis hermanos, que usted mira aquí en Job, amén, a partir del versículo 19, son situaciones, mis hermanos, que como seres humanos podemos pasar. Amén. ¿Cuántos hemos estado en una situación de vida o muerte? ¿Cuántos, hermanos, en algún momento se nos ha presentado el hambre? Pero déjeme decirle que no es un hambre literal, es un hambre de buscar a Dios. Amén. Donde tu alma necesita ser saciada. Amén. Cuando aparentemente estás solo, cuando aparentemente estás sola, hay un Dios que te provee de ese alimento. Amén. La guerra, el poder de la espada, hermanos, estarás cubierto del azote de la lengua. ¿A cuánto nos han difamado? ¿De cuántos han hablado? Amén. Amén. Dice: bienaventurados cuando hablen de vosotros, pero que hablen bien. Amén. Amén. Te reirás, hermanos, dice: de la violencia y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras de la tierra, pues de las piedras del campo harás su alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Amén. Muchas veces, hermano, no entendemos por qué vienen las aflicciones a nuestra vida. Amén. Muchas veces no entendemos. A veces, hermano, que nosotros, que le decía yo hace unos minutos, estamos planificando, haciendo, hermano, algo de crecer, de buscar. Hoy sí me voy a esforzar, hoy sí me voy a levantar, hoy sí voy a buscar más del Señor, y de repente viene el problema, de repente viene la situación difícil. Amén. Tenemos que ver, mis hermanos, muchas veces de dónde vienen ese tipo de ataques. Amén. Porque ciertamente las pruebas son necesarias, pero hay veces hay pruebas, mis hermanos, que uno mismo puede traer a su vida. Amén. ¿Está de acuerdo? Mira, hermano, si uno está bien con Dios, si viene la prueba y vienen las situaciones difíciles, tranquilo, porque el Señor te va a librar. Es algo que Dios te quiere mostrar. Amén. Por esa parte estamos bien, pero cuando vienen las aflicciones, mis hermanos, y son consecuencias de algo que hacemos o hicimos, ahí sí, hermanos, ahí necesitamos humildad y arrepentimiento de parte de Dios para con Dios. Amén. Porque no estamos exentos. ¿Cuántos cometemos errores? Amén. Amén. Todo el tiempo, quizás, hermano. Padre, ayúdanos a no cometer errores. Amén. Y muchas veces, mis hermanos, vienen esas aflicciones porque no hacemos lo agradable delante de Dios, y tendríamos que ver cuál es la situación. Amén. Todos, hermanos, todos no estamos exentos. Amén. Salmo 119, 67, Biblia de las Américas. Salmos 119, Biblia de las Américas, versículo 67. Amén. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Teníamos que ver, mis hermanos, muchas veces hay gente, hermanos, que se aparta de los caminos del Señor. Hay gente que en un momento estuvo ferviente, que el tiempo estuvo buscando, estuvo en la iglesia buscando, adorando, exaltando el nombre de Dios, y de repente se descarrió. Luego lo que dice el Salmo: antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Esa es una consecuencia, la aflicción es una consecuencia de estar descarriado. Amén. De no estar en los caminos del Señor.
Amén. Y eso es solo un ejemplo, pero yo quiero citarlo, hermanos, porque muchas veces cometemos acciones que no le agradan a Dios, que aún conscientes de que no está bien, lo hacemos. Amén. De que aún conscientes de que no le agrada al Señor, lo llevamos a cabo. Y ese es un problema. Porque entonces tu aflicción, mis hermanos, la estás buscando tú mismo, tú mismo. Amén. Amén. Si nos metemos en problemas, si nos metemos en situaciones que no son provechosas, que no le agradan al Señor, mis hermanos, tenga por seguro que va a haber aflicciones. Amén. Y muchas veces, por ser, hermanos, de alguna manera, no tener, hermanos, nuestra mente en Cristo, muchas veces, hermanos, no teniendo nuestra visión en el Señor, nos descarriamos, se nos pierde el camino, porque eso es un descarriamiento. Amén. No buscar del Señor, es apartarnos del Señor. Amén. Y entonces sí viene la prueba. Entonces ya cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, entonces sí, venimos tronando los dedos, ¿verdad? Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Pero es mejor no. Es mejor mantenernos firmes. Amén. Con ánimos, perseverando, como dice ahí en Hechos, perseverándose en la fe. Amén. La aflicción, hermano, sabe que muchas veces cuando pasamos aflicciones, su oído espiritual está más sensible a las cosas de Dios. Vamos a ver en la palabra Job 36:15. Biblia de las Américas dice: Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Amén. Dios, hermanos, sabe que, hermanos, muchas veces la aflicción nos va a ayudar para que podamos abrir el oído a la voz de Dios. Mira, hermanos, lo voy a decir así claramente. Muchas veces hay gente que necesita, porque es una aflicción, para hacerle caso a Dios. Ay, hermano, como que no gustó muchito. Hay gente que mira, hermano, todo el tiempo la palabra nos habla de obediencia, hermano. La palabra nos habla de corregir nuestra vida, de cómo dirigirnos. Yo les he dicho, hermano, si no saben cómo usted es el cristiano, un hijo de Dios, vaya a la Biblia, ahí le va a decir qué hacer, qué no hacer. La palabra que se les predica desde el púlpito. Pero hay gente, mis hermanos, que necesita aflicciones para que entonces, sí, ahora sí, Padre, aquí estoy. Háblame. Amén. Pero no es necesario llegar a ese punto, mis hermanos. Amén. Amén. La aflicción ayuda para que podamos abrir nuestro oído a la voz de Dios. Pero en estas circunstancias, mis hermanos, es tremendo, mis hermanos, porque no debería de ser así. Nuestro oído espiritual, la voz de Dios, somos receptores de la voz de Dios. Amén. Somos receptores de la palabra del Señor. El Señor nos habla a todos. Amén. ¿Hay alguien que no le ha hablado al Señor? A todos nos habla el Señor. Amén. Y no debería de pasar esto, de que en la aflicción, ahora sí, Padre, háblame, ahora sí yo voy a hacer caso. Ahora sí, mi hermano, por eso es que mire, en la cárcel, cuando usted vaya, le habla a alguien en la cárcel o en el hospital, ya cuando salgan en esa situación, hermano, entonces sí quieren escuchar de Dios. Pero por dentro yo sé que piensan, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Y por qué no hablé antes? ¿Y por qué no hice caso antes? Hermanos, es necesario hacerle caso a Dios. Que no lleguemos a ese punto. Él libra al afligido de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. También en tiempos de opresión habla el Señor, mis hermanos. Cuando hay aflicciones en nuestra vida, habla el Señor. Tenemos que identificar, porque mira, hermano, en ese tiempo de opresión va a haber voces que te van a hablar y te van a decir: ¿y para qué vas a la iglesia? Y para eso tanto te congregas, y para eso buscas de Dios. Pero va a venir la voz del Señor y te va a decir: tranquilo, espera.
ten paciencia. Yo te voy a librar de esta situación. Yo te voy a librar de este problema. Amén. Pero tenemos que abrir el corazón a Dios. Tenemos que abrir los oídos espirituales y decirle: Señor Padre, háblame. Si esta aflicción me la puse yo en mi camino, yo mismo, por mis actos, por la consecuencia de mis actos, háblame también. Yo quiero ser humilde para reconocer lo que estoy haciendo mal. Y si esta aflicción es algo necesario, que tú me quieres enseñar algo, también, Padre. Pero uno tiene que tener la mejor actitud para escuchar a Dios. Uno tiene que, mire hermano, mire, cuando Dios nos habla, a ver, cuando usted le habla a su hijo, ¿usted espera que su hijo se enoje cuando lo corrige? Sabe que se va a enojar, pero no espera que se enoje, ¿verdad? Usted como padre no está esperando a que su hijo o su niña reaccione de una manera de enojo. Así Dios cuando nos habla, hermano, y si te exhorta y si te habla duro la palabra, no tienes por qué molestarte. No tienes por qué molestarte. No tienes por qué decir: ay, ahora sí, a mí no fue esa palabra. No, sí fue para ti la palabra. Dios estaba hablando. Es necesario que abras tu oído y no te molestes con Dios. Porque cuando Dios te quiere corregir, cuando Dios te quiere hablar algo para tu vida que es de beneficio, mis hermanos, ser receptivo. Amén. Ser receptivo. Amén. Amén, mis hermanos. Decía el apóstol, hace poco escuchaba una enseñanza y decía él: ¿a poco cuando usted va al doctor se enoja con el doctor cuando le dice: tiene que dejar esto, esto, esto y esto? ¿No se molesta? Entonces no nos enojemos con Dios cuando el Señor nos diga: tenemos que comportarnos de esta manera, y tenemos que buscarle y tenemos que bendecir. No nos molestemos. Amén. Amén. El Señor, hermano, nos habla aún en medio de la aflicción. Amén. Dios quita la aflicción cuando le buscas. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando el Señor te puso dentro de la aflicción, pero ya te quiere sacar, amén, Dios lo quita, hermanos. Amén. Job 42:10. Dice la palabra que el Señor no da pruebas mayores, ¿verdad?, de las que podamos soportar. Amén. Dios quita la aflicción cuando le buscas. Job 42:10. En la Reina Valera 60 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Dios quita la aflicción cuando le buscas. A ver, ¿se acuerdan cuál es la aflicción? El sinónimo de aflicción: amargura, coraje, enojo, amén, cosas ahí que nos están afectando, los problemas. ¿Sabe qué? Fíjense lo que a mí me llamó mucho la atención ese texto, porque dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Amén. Quizás, hermano, muchas veces la aflicción la entendemos como una amargura, como un coraje, como algo que nos está afectando a nuestra vida, algo que viene a nuestra vida. Job dice ahí que tuvo que orar, y hasta que oró Job por sus amigos, el Señor le quitó la aflicción. Muchas veces, hermano, tenemos cosas que nos están afligiendo, y ¿sabe qué? No las exponemos a Dios. Dios la conoce, amén. Dios sabe los problemas, pero no las queremos exponer. ¿Sabe qué? A veces decimos: ¿para qué si Dios no contesta? ¿Para qué si Dios, de todas maneras, ya Dios ya sabe? Sí, pero Dios quiere escucharte. Sí, pero Dios quiere escucharte. Él sabe que tienes tristeza, Él sabe que tienes amargura, Él sabe que tienes congoja, Él sabe todo, amén. Él sabe que tienes los problemas, Él lo conoce. Pero el Señor, como a Job, hermanos, estaba esperando que orara. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Por qué tienes que orar? Para que Dios quite lo que tienes en el corazón. Ay, hermano, como que ahí se pone más cardíaco, ¿ah?
¿Por quién tienes que orar? Para que Dios quite ese rencor, esa amargura que hay dentro de ti. Amén. ¿Por quién tienes que orar? Mira, hermano, es bien fácil orar por los hermanos. Bien fácil. Por aquellas personas que te caen bien. Por aquel que no te ha hecho nada. Pero a ver, ore por aquel hermano que lo ofendió. Ore por aquel hermano que le hizo algo en su vida. Es difícil. Y mucha gente esa opresión la tiene en su vida, en su corazón. Pero necesitas orar por tus enemigos también. Aquel que te ofendió, aquel que te dijo algo, aquel que incluso te puso el pie para trastabillar en los caminos del Señor. Ora por él. ¿Sabes qué? Es más beneficioso para ti que para él, porque tú estás liberándote. Amén. Tú le estás diciendo al Señor: Padre, yo oro hasta por esta persona que me ha ofendido. Yo perdono en el nombre de Jesús. Yo entrego esto en el nombre de Cristo Jesús. Porque eso también puede ser una aflicción. Algo que te hicieron, algo que te ofendió, algo que te estuvo deteniendo, algo que en tu caminar te encontraste y te detuvo. Amén. Y quizás no has entendido que Dios quiere quitarte la aflicción cuando tú ores, cuando tú entregues, cuando tú perdones, cuando tú, mi hermano, mi hermana, sepas entender que Dios es un Dios que oye en medio de la aflicción. Amén. Por eso, ¿cuál es tu aflicción? Deberíamos de analizarlo. ¿Qué es aquello que me quita la paz? ¿Qué es aquello que no me ha dejado avanzar en los caminos de Dios? ¿Qué es aquello que me ha estado queriendo estancar? Porque Dios dice que quitó la aflicción de Job cuando hubo orado. ¿Y sabe qué? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sabe qué? Le restituyó materialmente. Ahí la Biblia físicamente. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere restituir aquello que el enemigo te ha querido quitar en medio de la aflicción. Dios te quiere restituir la paz. Dios te quiere restituir el gozo. Dios te quiere restituir aquellas cosas que considerabas perdidas en medio de la aflicción. Dios lo quiere hacer, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salmo 119, 153. Salmo 119, 153 dice: mira mi aflicción, en Biblia de las Américas, mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Amén. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvide de tu ley. Si no te olvidas de la ley de Dios, que es la palabra, si no te olvidas de la guianza de Dios, que es la palabra, Dios te va a librar de esa aflicción. Mira, hermano, cuando estamos en los problemas, cuando estamos en las situaciones difíciles, hermanos, ¿saben qué? Lo voy a decir con toda pena muchas veces. De lo último que nos venía a la memoria es las promesas que hay de Dios en su palabra. ¿O no es así? Amén. Estás pasando problemas, circunstancias difíciles y buscas primeramente la solución por otro lado. Pero, ¿y las promesas de Dios? ¿Y lo que Dios te ha prometido? ¿Y lo que tú has visto? ¿Y el testimonio que tú tienes de parte de Dios? ¿Dónde está? No debería de ser, a ver, si hay problemas, si hay dificultades, si hay situaciones difíciles, Padre, primero voy a tu palabra, primero busco tu presencia, y yo sé que tú me vas a sacar de esta aflicción. Primero pongo mi necesidad en ti, primero entrego esta necesidad, esta aflicción, estos problemas, estas situaciones adversas, y después busco la solución. Yo sé que tú me la vas a dar. Amén.
Si no te olvidas de la palabra de Dios, Dios te librará de la aflicción. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Si te olvidas de la ley, si te olvidas de la palabra del Señor, se lo digo en un lenguaje coloquial, estamos fritos, mis hermanos. Amén. Si te olvidas de que tienes a un Dios por medio de la palabra y que Dios te habla a través de la escritura, estamos mal. Amén. Sí hay circunstancias difíciles, pero ¿por qué no decirle al Señor, Padre, hay promesa en tu palabra? Hay promesa en tu palabra. Tú no dejarás a nadie desamparado. Amén. Amén, mis hermanos. No te olvides de la palabra del Señor, aunque vengan situaciones difíciles. Muchas veces, mis hermanos, en los problemas se mira si verdaderamente atesoramos la palabra de Dios. Porque mire, es bien bonito decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, ¿verdad? Todos lo saben. Pero a ver, viva la fe. A ver, en el problema, dígale a su hermano, tenga fe, pero cuando nos toque el problema, digamos, yo voy a tener fe. Eso que yo le recomendé a mi hermano, a mi hermana, de que tenga fe, yo lo voy a aplicar en mi vida. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir la palabra. O sea, no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Ahí son dos cosas bien cardíacas, porque hermano, oír, todos oímos. Allá afuera usted pone un megáfono, hermano, y aquí usted está predicando, allá lo escuchan, allá lo oyen, pero no lo viven. Amén. Es diferente, hermano, cuando usted se compromete a vivir la palabra de Dios. No solamente a escucharla. No solamente, hermano, a escuchar, ¿verdad? Hoy escuchó este mensaje, hoy escuchó la palabra, pero hoy tiene que usted salir. Hoy usted tiene que salir con un mensaje de parte de Dios en su vida, haciendo rema en su corazón. Usted hoy vino, pero hoy usted tiene que salir con una palabra implantada en el corazón. Algo que Dios le esté hablando, Dios se lo está dando en estos momentos. Amén. Hermano, porque cuando usted va a la tienda, ¿usted a qué va a la tienda? ¿Verdad? O sea, va por algo. No sale con las manos vacías, sino a qué fue. Amén. Usted viene a la iglesia y usted viene a que Dios le hable. Aunque duela, aunque me exhorte. Amén. Usted va a salir con algo de parte de Dios en su vida. En el corazón un texto, un versículo del Señor. Quizás aquí me hablaste, Padre. Amén. Apliquemos la palabra en nuestra vida. Si usted aplica la palabra en su vida, en medio de la aflicción, Dios te va a librar. Dios te va a librar. Dios nos va a librar, mis hermanos. Amén. Romanos 5, 3 al 4. La aflicción nos trae esperanza. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. ¿Usted es paciente? A ver, hermano, ¿es paciente? ¿Quién quiere ser paciente? Pero miren, fíjese el orden. Dice, y no solo esto, sino también gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué le va a traer a su vida? La tribulación, la paciencia. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Amén. Seamos pacientes. Y dice, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Hermano, todo el resumen de este versículo, mis hermanos, de estos versículos es: la aflicción nos trae esperanza a nuestra vida. Amén. La aflicción trae esperanza. Hermano, muchas veces le decía yo, nadie quiere pasar problemas, nadie quiere pasar circunstancias difíciles, pero es necesario, dice la Biblia. La actitud con que usted se presente delante de Dios y entienda que cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, es para que el Señor, hermanos, haga algo en su vida, mis hermanos. Eso, hermanos, es importante.
Si usted va, mire hermano, el pueblo de Israel, su error más marcado fue de que siempre renegó en el desierto. Porque comían todo el día, todos los días tenían alimentos, sus calzados crecían, su ropa crecía conforme ellos crecían. Ellos no padecían en el desierto, pero renegaban. Aparentemente todo estaba bien, pero dentro de su corazón tenían algo que tenían que renegar. Anhelaban las cebollas y los ajos de Egipto. Amén. ¿Qué pasa? Hoy está usted en la iglesia y si mañana reniega. No. Hoy está usted en la iglesia, Padre, hoy vine a alabarte, hoy vine a exhortarte, y el día de mañana, aunque tuviera problemas, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú tienes en mí, en ti hay esperanza, mis hermanos. Señor, ¿a quién iremos? A ver, imagínense su vida llena de problemas, sin Dios. Imagínense su vida llena de problemas, pero con Dios. A ver, como que no capta, ¿verdad? Sin Dios, ¿a quién iremos? ¿A quién le va a pedir? ¿A quién le va a llorar? ¿A quién le va a decir, Padre, aquí estoy, ayúdame? No, sin Dios no hay esperanza sin Dios. Con Dios, mis hermanos, usted lo tiene todo, hasta por lógica, mis hermanos. Es mejor estar del lado de Dios. Es mejor estar con Dios. Es mejor estar afianzado en los caminos del Señor. Amén, mis hermanos. Porque aún en medio de los problemas hay esperanza. Hay esperanza, mis hermanos. Amén. El Señor es nuestro refugio en las aflicciones. Jeremías 16:19, versión Reina Valera, la 60. Amén. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente, mentira, poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. Yo quiero que resaltemos el versículo, en la parte del versículo dice, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. ¿En quién se refugia usted, mis hermanos? Cuando tiene problemas. En el amigo, en la amiga, en la palabra del Señor, en el Señor. Amén. Porque muchas veces buscamos refugios erróneos. Amén. ¿En quién se refugia usted? ¿En quién se refugia? El Señor tiene que ser su refugio, mis hermanos. Fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Amén. Cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones difíciles en su vida, el único refugio seguro es el Señor. Amén. El único refugio a donde usted puede llegar es el Señor. Amén. Hermanos, es impresionante. Bueno, la Biblia nos marca, dice que Moisés, ¿verdad? El Señor lo cubrió en la peña, ¿verdad? El Señor lo cubrió, lo guardó, fue su refugio en ese momento. Amén. Es importante que Dios sea nuestro refugio. Un refugio es un lugar seguro. Amén. Un refugio es un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad. Amén. Por fuera se oyen los tunazos, ¿verdad? Pero adentro, hermanos, usted está seguro. Usted está seguro. Amén. Es mejor que el Señor sea nuestro refugio. Escondernos en el Señor, que escondernos del Señor. Amén. Amén. Fíjese, eso es impresionante porque es mejor tener a Dios como tu escondedero, como tu refugio, que esconderte de Él, como cuando lo hizo Adán y Eva, que se escondieron del Señor porque tuvieron miedo. Amén. Estaban afligidos porque ya la habían regado, ahora ya habían desobedecido.
y ahora se escondían del Señor. Hay gente que en los problemas, en las adversidades, en las aflicciones, lo que hace es esconderse del Señor. No voy a la iglesia, no busco de Dios. Aquí está, ¿cómo está, hermano? Aquí con problemas, con circunstancias. ¿Y la iglesia? No ha ido. No, ahí está el refugio, mis hermanos. Ahí está el problema, que a veces tomamos una actitud errónea ante las circunstancias. Cuando pases problemas, cuando pases dificultades, es mejor que tú te refugies en Dios y no te escondas de Dios. Que le busques más, que sea el Señor tu refugio, que esté, hermano, que tú estés convencido de que el Señor te va a sacar en medio de la aflicción. Aunque haya aflicción, aunque haya problemas, Señor, yo estoy refugiado en ti. Tú eres mi refugio. Amén. Romanos 8:28, y ya casi termino, mis hermanos, ya casi lo dejo. Amén. Romanos 8:28, Biblia de las Américas. Las aflicciones ayudan para bien en nuestro caminar. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Las aflicciones, mis hermanos, todo dice, todas las cosas cooperan para bien, sean buenas o sean malas. Pero ¿sabe qué? Hay un requisito, lo vemos al principio del texto. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Otra oportunidad. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Conforme al plan de Dios, conforme a lo que el Señor tiene establecido para tu vida. Amén, mis hermanos. Amén. Todo coopera para bien. Aparentemente, pues, hay situaciones difíciles, mis hermanos, pero como que parecieran que no están o no llegaron en el momento correcto. ¿Sabe qué? Dios lo mira de una manera diferente. Dios lo mira de una manera diferente. Mira, hermano, es bien, cuando usted tiene abundancia, no va a decir que está pobre, ¿verdad? Pero cuando está pasando escasez, reniega porque tiene escasez. Amén. Deberíamos de tener una misma actitud siempre. Padre, hoy tengo, gloria a Dios. Mañana no tengo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque todo me sirve para bien. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene, ¿sabe qué? El Señor le va a enseñar a administrar. Para que en el momento en que venga la escasez o esos momentos, ¿verdad?, de números rojos, usted sepa, usted sabe que estamos ahí confiando en el Señor. Amén. Amén, mis hermanos. En todo tiempo tenemos que bendecir el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. En todo tiempo tenemos que bendecir el nombre del Señor, y que todas las aflicciones ayudan para bien en nuestra vida. Que todas las aflicciones que estamos pasando, que podríamos pasar, mis hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es, mis hermanos, para cada uno de nosotros, porque entendemos que en Dios está nuestro amparo, que en Dios está nuestro refugio. Amén. Vivamos, hermano, con el corazón, hermano, dispuesto, con el oído, hermano, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. A entender que a donde yo me vaya, lo que yo haga, es necesario estar del lado correcto. Es necesario. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente en ti voy a encontrar el consuelo, la guianza, el amor, la alegría, el gozo, la paz que necesita mi vida. Amén, mis hermanos. Esta palabra, hermanos, Dios me la ponía porque tenemos que entender
que aflicciones, mis hermanos, no es un sinónimo de quedarme estancado. Con pruebas, con luchas, con dificultades, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir, hermano, buscando del Señor. Hermano, está su alma, está mi alma en juego, hermano, cada vez que hay un pensamiento de querer alejarnos de los caminos de Dios. Usted tiene que entender esto, mis hermanos. Son tiempos difíciles, son tiempos duros que debemos de afianzarnos cada vez más. Hermano, la política le puede prometer un montón de cosas. La Biblia dice lo contrario. ¿Usted le cree a la palabra de Dios o le cree a la política? Perdón, hermanos. A la palabra del Señor. Amén. Así que nuestra esperanza está en Dios. Solamente en Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias a Dios.